En las dos clases anteriores, les he mencionado mucho el tema de el hook, el gancho. El gancho para ustedes allá afuera, ¿qué es? Y digo, el gancho es como los primeros 3 segundos que ustedes obviamente, cuando generan contenido, van a captar la atención del cliente. Bueno, ya les dije aquí prácticamente la respuesta. Pero ustedes allá afuera, ¿qué es lo que hacen? O más bien, ¿cómo se traduce el tema del gancho acá en la parte del generar ya un contenido? Pero si lo relacionan ustedes allá en la parte de ventas, es decir, que están en el face to face, ¿a qué lo relacionan o cuál será esa parte ahí de que, pues literal es, ¿cuál creen? ¿Lo tienen en la ¿El pantalla y precio? no, Pues, lo tienen en la pantalla y no ven? Lean lo que está en la la, pantalla. ¿Qué dice ahí? Estructura universal del video. Más hacia abajito. Punto número ¿El 1. hook? El hook. ¿Y el hook qué es? Es el gancho. Ustedes, y digo, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque a lo mejor todavía no lo empiezan a relacionar mucho, pero relacionenlo con que es el abordaje. Y el abordaje para ustedes es sumamente importante porque si ustedes hacen un buen abordaje y al cliente en esos 3, 5 segundos que tienen para hacer un chascarrillo, para hacerle, no sé, hasta una sonrisa o qué sé yo, esos 3 segundos son suficientes o esos 5 segundos deben de ser suficientes para que ustedes solamente, el cliente, les preste la atención. Si no les presta la atención, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir. Lo se va, perdimos, se lo va. perdimos. Exactamente, se va a ir. Entonces, ustedes, aquí se los digo, deben de considerar esto como la pieza fundamental para que su video, pues obviamente sea exitoso. Y digo exitoso, no quiere decir que pueda ser viral, porque ustedes obviamente están en ventas, ¿va? Y hay que entender la parte de que ustedes venden un producto y un producto obviamente, pues digital, no un producto físico. El producto físico, todavía les podría decir, es un poquito más. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que mostrarlo y tienen que enviarlo. Y ustedes lo único que hacen es atender por llamada, atender físicamente, atender por WhatsApp y pues cerrar la venta. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, desde mi punto de vista, yo se los puedo decir que es mucho más fácil. Porque el cliente a veces pues un producto, si no lo ve, pues ¿qué es lo que va a pasar? El cliente va a decir, ay no, si me quieren estafar, ay no, si esto, lo otro. Hay muchas cosas que obviamente al cliente le detienen. Entonces ustedes tienen que identificar esa parte de, si ustedes ven a un cliente así de lejitos que lleva un flyer, no sé, de Mega o de Telmex, ¿qué es lo primero que harían ustedes ahí en el abordaje? Decirle que nosotros manejamos un mejor servicio. Ok. Eso, Eli, te lo digo, ¿cómo se traduce de este lado? Al hook, Mm, al gancho. al- ¿Ok? Entonces, grábense esa parte. Para ustedes allá afuera, es literal captar la atención del cliente en el abordaje y y que en ese momento les preste la atención al cliente. Es decir, que el cliente se detenga. Y de este lado, ¿cuál es, cómo se traduce de este lado? Es el gancho, el hook. El hook que hace que cuando el cliente esté scrolleando, es decir, está ahí en el celular, pues sí, se los voy a decir así como menso, que vea su video y que su video en los primeros 3 segundos les genere impacto. ¿Para qué? Para que se detengan a ver su video y no solamente, pues digo, porque se va a detener a verlo y eso va a generar retención. Y la retención, pues es prácticamente lo mismo que yo les estoy mencionando de este lado, que el cliente se detiene, al detenerse, obviamente, Chay, porfa, al detenerse el cliente, pues, ¿qué es lo que genera? Pues ahí que ustedes se prestan, el cliente se presta para que definitivamente les puedan ustedes ofrecer el servicio, ¿ok? Entonces, ya sabiendo esta parte, chicos, que obviamente se debe de contener un video, pues vaya, un contenido, pues con la parte principal que es el hook. ¿Ustedes qué creen que sigue después del hook? Tómenlo como base, vuelvo a repetir, asócienlo a la parte ahorita de ustedes de su puesto, que es ventas, ventas en la calle, ventas en gambaseo, ventas en punto de venta, vaya, pero ventas face to face. A veces puede decir que sea un poquito más complicado, sí, también, pero teniéndolo de frente, ustedes ya ven al cliente como, pues no sé, cómo viene y qué es a lo mejor lo que requiere.
Y detrás de la pantalla puede ser también un poco más complicado, más fácil, pero esto debe de ser fundamental. ¿Ustedes creen que sigue tomando como esos dos pilares, la parte de este lado que ustedes son vendedores y que obviamente abordan y ahí obviamente qué es lo que le tienen que dar? Pues sí, literal, un buen argumento y de este lado, pues es el gancho, que el gancho es, en pocas palabras, algo que le dé en su dolor al cliente. Así lo debemos de traducir, ¿ok? Lo mismo que en ventas, de este lado es lo mismo, no hay de otra. A ver, ¿alguien que quiera participar? No se peleen, ¿eh? Sí, supongo que sería, bueno, en mi caso, yo manejo la venta consultiva. Ok. Entonces, el primer gancho exactamente es ofrecerle así, ese hook para que el cliente diga, Ujú, oye, pues me llama la atención. Una vez que ya está así enganchado, ujú, yo lo que hago simplemente eso es un sondeo rápido para ajá. dirigirle, pues ahora sí, al plan ideal, pero pues aliviándole ese tema que tiene como dolor o miedo. Ok, yo te voy a decir, Iván, no es que no lo estés haciendo bien. Bueno, si lo dices de la parte de ventas, es perfecto, porque realmente así se debe manejar. Pero este lado, en la parte de, vaya, pues sí, o generar contenido, no tienes a veces el tiempo suficiente para que el cliente te pueda ver en el que tú le estés explicando una venta consultiva. Recuerden, al cliente con el contenido, lo que ustedes, ¿qué es lo que buscan con el contenido? Captar la atención, convencerlos del producto que venden. Pero después de eso, el último paso, ¿cuál es? ¿Recuerdan? De un video, es decir, que cuando generan contenido, hasta el chat que ustedes están manejando les dice ahí, ¿no lo recuerdan? ¿Alguien que me diga, que me diga? Am, Es bien facilito. Cuando ustedes en la calle le dicen al cliente, llame qué, le dicen al cliente, me llama, me Ahora, manda un mensajito. márqueme o mándeme mensajito. Al, Es lo mismo de este lado. De este lado se le conoce como llamada a la acción. Una llamada a la acción es, déjeme su comentario aquí, aquí va mi número, aquí me puede usted marcar, es lo mismo. Entonces, yo, porque obviamente en esta sesión quiero que ustedes lo vean de esa manera, porque es la manera más fácil de asociar a que su chamba es lo mismo acá de este lado como creador de contenido. Y el creador de contenido debe siempre identificar ese dolor de su audiencia. ¿Tu audiencia cuál es, Eli, ahorita en este momento? mi audiencia, ¿quién es? Ajá. Pues todos, ¿no? Todos los que puedan ver ¿Sí? mi publicación. Todo lo que puedan ver tu publicación, pero que tengan esa necesidad, que Ah, sí, tengan ese claro, que dolor, quieran el internet. Ujú. exacto, y digo, que tengan esa necesidad, porque a veces la tienen, pero a veces que ustedes no vayan y le generen más esa espinita, pues créanme lo que el cliente va a decir, ah, pues mejor contrato a este güey que ya vino acá, o qué sé yo. Ustedes deben de identificar, y esa parte es fundamental, que ustedes sepan cuál es el dolor de su audiencia. Y el dolor de su audiencia, Mirna, ¿cuál es un dolor de tu audiencia? Allá. Un dolor de mi audiencia es el internet lentísimo. El internet lentísimo, ok. Tania, ¿un dolor de tu audiencia? Igual que tenga fallas en el internet, no sé, que con la lluvia se vaya la señal, se distorsione. Yo ahí cómo se los voy a, bueno, más bien, ¿cómo quiero que ustedes lo traduzcan? Lléguenle por la parte de la inversa. ¿Y la inversa qué es? No sé, al cliente que ustedes le dicen al cliente cuando le falla, ¿a poco se le dicen, ah, sí, le está fallando su internet? ¿A poco sí van directamente al grano con los clientes? ¿Le mejoro el servicio? Ah, le mejoramos su servicio. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir partiendo de ahí desmenuzando o diciéndole, no sé, deja que tu internet obviamente no se vaya con la lluvia. No van directamente como que la lluvia o qué sé yo, sino que van ustedes como con un ejemplo que también llame la atención y que también suene al cliente que le diga, ay, sí, porque le están llegando ustedes directamente por la parte de la psicología. Y es por eso que ustedes deben ¿Cuál es la identificar. falla? Exacto, a ver, le falla el servicio de internet. Ah, deja ya tu compañía vieja. Mejor vente con nosotros y aquí no vas a tener fallas, pero algo que de verdad a ellos les llame la atención. ¿Por qué? Porque tú probablemente, Eli, estás en una zona que para eso obviamente la aplicación te detecta y te geolocaliza y te va a decir, aquí en tu zona, Eli, el día de hoy están reportando un chingo de quejas
los de Mega. ¿Qué es lo que deberías de hacer tú en este momento? Publicar justo en esas zonas para llamar la ¿Pero atención. qué más? Te instalo hoy mismo y puedes disfrutar del mejor servicio. No, ahí te va. Eso es lo primero que quiero que cambie. Si yo te estoy Ya voy. diciendo, la aplicación en automático te va a decir, ahorita en este momento hay muchos clientes que tienen fallas, ahorita en este momento se cayó el servicio, ahorita en este momento muchas cosas. Para eso Conecta OS, a usted les va a dar como el panorama ya que no necesitan de ustedes tener un sondeo, sino que ya les va a estar diciendo, a ver, aquí está fallando, ¿qué es lo que debes de hacer tú? Al publicar, ¿cómo debes de tú publicar o qué es lo que debes de transmitir en tu publicación? Puede ser como ya no tengas más fallas o algo así, ¿no? Exacto, Cuando das Iván. O play sea, ya no vas a tener más fallas. exacto, Iván. Evítate ese tema. Exacto, y este es al punto que voy. Al punto que voy que a ustedes la aplicación les va a dar esa arma. Por eso se están atorando muchos ahí en el tema de que es que no carga, es que se salen o obviamente no están entrando directamente, que eso lo vamos a solucionar. Y sí lo quiero solucionar porque si no, también este plus no lo van a poder utilizar ellos, y digo ellos los que sean, pero la aplicación te va a decir, la gente de este lado tiene los cables todos tirados, todos colgados. ¿Cómo ustedes deben de ir a publicar? Pues con mis cables son directamente, van súper bien, pues sí, alineaditos del poste, llegan a su domicilio, se engrapan, no tan así, pero obviamente van ustedes a expresar el dolor que ya les está diciendo ustedes la aplicación. O se les está lento en esa zona el internet, o está intermitente, o se les va constantemente con las lluvias. Eso les va a estar diciendo ustedes la aplicación. Y esto es al punto que yo quiero, obviamente, que lo visualicen. Dentro de la narrativa que ustedes obviamente van a plasmar en el contenido, y digo, van a plasmarlo porque no necesariamente tampoco se van a quebrar la cabeza, ¿eh? Y digo, la cabeza que van a estar, ay, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ahorita les voy a enseñar, obviamente, varias herramientas para que ustedes también visualicen el tema de lo que pueden llegar a ser. Probablemente no van a ser expertos con una sesión que pues le esté dando, ¿no? Pero es como para que ustedes vean todo el panorama y lo fácil que puede ser el generar un contenido. Pero para generar el contenido deben de entender esa parte. Deben de tener un video estructurado, y el video estructurado es directamente el hook, ¿va? Después del hook, ustedes ya dicen el dolor del cliente, deben de, pues sí, solucionar el dolor del cliente. Que eso, Iván, ¿cómo se le dice? Lo dijiste ahorita, Iván. Ya, perdón. Que lo dijiste ahorita. Les estaba De mencionando. Adelante, adelante. lo que viene siendo de solucionar el dolor del cliente, ¿no? ¿O cómo? Sí, solucionar el dolor del cliente, pero ¿cómo se lo vas a solucionar? Con un sondeo que ya va directamente en lo que tú, y digo, un sondeo se trata de muchas preguntas, porque lo estoy aplicando de este lado en el tema de ya el video de generar el contenido, Ujú. porque ustedes ya saben cuál es el dolor del cliente, y al ya saber el dolor del cliente, ustedes la trayectoria, por así decirlo, del video, es decir, le van a solucionar ese dolor al cliente. No sé, explicándoles, con nosotros no vas a tener fallas, con nosotros el servicio no te va a llegar más caro, porque también ese es un dolor del cliente. Entonces, todo eso quiero que lo vayan relacionando, ¿ok? Entonces, Sí. les doy un minuto para que me escriban en texto, es decir, por mensaje en el grupo, y me digan un dolor, obviamente, de sus clientes, cómo lo manejarían. No necesitan de mandarme así, el súper bonito, nada más el dolor, cómo lo solucionarían, y obviamente qué llamado a la acción ustedes utilizarían. Un minuto. Aquí los espero, ¿eh? ¿Quieren que les ponga música o qué? No, porque luego me bloquean. Ustedes me dicen, ¿eh? Lo ponemos ahí en comentarios, ¿verdad? Aquí mismo. ¿Cómo? Sí, pónganmelo ahí en el video. Ahí en el video requiero que me pongan justamente el tema de, pues sí, lo que le estoy pidiendo, de un escenario, que ustedes pongan el hook, y el hook obviamente, pues ya saben, es el dolor, cómo solucionarían el dolor y cuál sería su llamado a la acción.
Todos, ¿eh? Les voy a dar 200 créditos para que puedan generar contenido en una aplicación que estoy creando. 200 de crédito. ¿Saben cuánto es de crédito? ¿En dinero? No lo sé tampoco yo, porque pago un plan que... ¿Cómo? Ni idea, no sé cuánto vale en dinero. Sí, sabes cómo no, Eli, un peso es un peso, pero acá hablando en créditos me refiero a la generación de contenido por la IA. Alguien se está conectando y creo que Iván se desconectó. Ya Iván. Iván, gracias por mandármelo, obviamente ahí. Igual suma también, pero a mí me gustaría más que lo mandaran en el WhatsApp para que lo recordaran. Ok, ok. Entonces me Porque estaba aquí se va a hacer confundiendo. la sesión y obviamente vamos a perder, bueno, sí se queda el registro, pero yo lo que quiero es que también ustedes, digo, ahorita que yo les estoy mencionando esto, sé que no se les va a quedar todo y eso es natural, pero lo que yo busco es que ustedes también, con un minuto que lo recordaron y lo escribieron rápido, eso ustedes les recuerde también, pues si realmente, pues sí, entendieron un poquito, entendieron mucho, no entendieron nada y yo también ahí refuerce esa parte. Porque digo, ahorita se viene lo emocionante, se van a emocionar, pero no se trata de ir directamente a generar contenido, sino de que entendamos del cómo lo vamos a hacer para que ustedes sepan, pues sí, cómo llegarles por medio de un video. Y vuelvo a repetirles, no necesitan ser los mega expertos para que ustedes puedan nuevamente ya empezar. Y ya empezar porque la siguiente semana es ¿qué es lo que se viene? El mundial, el inicio del El, mundial. el hot sale, ¿no? Hot sale. Es el Sí. hot sale y el hot sale es la oportunidad para que ustedes desde mañana ya empiecen pero sí a llenar todas las redes y que la zona se vaya calentando y que sus números se vayan viendo y para cuando llegue obviamente el miércoles, jueves, ya la zona esté caliente y los clientes automáticamente van a decir ofertas. Se van a meter a internet y van a poner, quiero contratar, y en chinga les van a aparecer obviamente sus redes sociales, porque para eso la estrategia que obviamente les coloqué en la parte de Conecto es que me imagino que nadie lo ha hecho todavía. ¿O ya publicaron con esa estrategia? No. Háganlo, No, jefe. háganlo, porque de verdad sí les va a funcionar. Es que ahí es donde me siento un poco perdida porque cuando la aplicación me da una sugerencia, obviamente Ujú. mucho más Ahorita se los voy a explicar. ad hoc. Ujú, por favor. Ahorita se los voy a explicar y les voy obviamente también a mencionar, vaya, que debe de ir y que no debe de ir, porque a lo mejor ustedes creen que todo debe de ir y no es así, ¿va? Pero ahorita se los digo, ustedes por eso no se preocupen. Por eso les digo que ya empieza lo bueno, pero dentro de lo bueno, pues no crean que me voy a ir directamente pues sí, ya decirles, a ver, ya lo vamos a publicar, a ver, ya vamos a invertir en 50 pesos o 100 pesos en Face. No, no quiero que ustedes sientan que el día de mañana no están pagando algo que no están viendo, pues dinero para atrás, ¿no? Porque digo, lo que siempre buscamos es, pues si voy a invertir en algo, que ese algo, pues se me regrese mínimo con una parte, ¿no? Claro. O qué creen ustedes? Ustedes me dicen, ¿eh? ¿Ya todos tenieron el mensaje? Ya. Bueno, ya creo que les di mucho tiempo. Pero miren, Ya. yo ahorita obviamente les voy a explicar desde lo más básico. ¿Y qué digo desde lo más básico? Del cómo ustedes solamente pueden empezar a generar contenido. Me dicen si ven la pantalla, si yo soy muy rápido y a veces no pienso en el que ustedes allá no manchen, pues qué pensará que somos qué o qué. Si voy muy rápido, me paran, ¿va? Miren, lo que yo por ejemplo ahorita hice, bueno, para empezar les voy a explicar desde cero. Yo utilizo solamente Gemini, ¿va? Utilizo la parte de también ChatGPT. También utilizo el tema de, pues, Copilot, perdón, Cloud. También utilizo Copilot y, pues, obviamente utilizo también la IA, que es de, TikTok. Entonces, utilizo todas estas herramientas porque una me da unas cosas que me gustan y a otra posiblemente no, y la otra posiblemente, pues, también me genere costos
En general, ¿va? Entonces, para que ustedes también vean que tienen diferentes oportunidades de generar contenido sin ustedes pagar algún peso, ¿ok? Y digo, sin ustedes pagar algún peso, pues me refiero en el sentido que hay créditos obviamente que, pues sí, los pueden utilizar de manera gratuita, ¿va? Entonces, bueno, vamos a empezar primero con la parte de Gemini. Ustedes solamente quieren generar un contenido. Gemini es literal lo que ustedes ven allá en Conecto pero es ya de manera personalizada. Porque, ¿por qué se los digo así? Porque de este lado ustedes pueden decirle a Gemini, oye, ayúdame con un video. Y Gemini les va a decir así, y les va a dar un chorotote, o los va a embobar para que ustedes solamente ahí estén, y pero esto, y pero lo otro, bla, bla, bla. Entonces yo ya se los di desmenuzados de aquel lado. Desmenuzados me refiero en el sentido que ya la aplicación sabe qué es lo que les debe de entregar, ¿ok? Yo aquí tengo obviamente unas cosas programadas, pero obviamente esta es una instrucción que se le conoce como un programita pequeño, que es GEMS. Un GEMS es un programa ya especializado para hacer una tarea en específico. ¿Qué tarea en específico? No sé, un contenido viral. Y ese GEMS ustedes siempre lo pueden utilizar. Este GEMS yo lo programé, así como la aplicación ya trae esta parte, en que les dé específicamente contenido. A mí, por ejemplo, el contenido que me da, pues es contenido a nivel general. A nivel general me refiero de no está cerrándolo a un nicho. ¿Recuerdan o qué significa la palabra nicho? ¿No? No. Sí, es un público específico. Ah, mira, Montes sí se acordó. Exacto, Montes. Eso es lo que es un nicho. El público específico que a ti obviamente es el que te va, pues literal a dejar, ¿no? Y me refiero a dejar, ahorita su nicho, ¿cuál es? El de la parte de telecomunicaciones. Telecomunicaciones, pues que es donde entra la parte del servicio Total Play, ¿ok? Entonces vamos a hacer un video por medio de un GEMS, pero también se los quiero explicar para que ustedes vean, pues cómo obviamente ustedes le pueden hacer una solicitud, porque yo les voy a explicar el GEMS, sí, pero pues lo primero, yo inicio aquí y yo, por ejemplo, lo que le voy a pedir, ¿me ayudas a generar un video contenido viral para mis redes sociales? Yo así se lo coloqué y se lo coloqué ambiguo para que vean obviamente lo que me va a soltar. Ay, perdón, no me va a soltar tanta Bueno, sí, sí me lo soltó. Lo que ustedes ahorita están viendo ya es porque yo ya la tengo entrenada para que no me esté pregunte y diciéndome esto y diciéndome lo otro. Pero si ustedes le preguntan lo que yo les pregunté, van a ver lo que les van a contestar. Entonces aquí ustedes vean que les está entregando prácticamente, bueno, me está entregando a mí que debe de ser un efecto de iluminación o magia. Eso es para que el gancho le sea atractiva o le sea atractivo al cliente. Y después de eso debe de ser un loop. El loop es como un ciclo o algo que hace que los envuelva ahí en el video. Y una cámara rápida y también una transición. A mí me lo dijo eso, pero le voy a decir, oye, dame algo en específico. ¿Me ayudas con uno para mi canal de Connect de Carlos Chavarría? Y lo que va a hacer, pues ya va a especializarlo para mi nicho. Para mi nicho, ¿qué es? Pues obviamente es de la parte de motivación, el liderazgo, el tema de los cursos y todo eso. Entonces, aquí lo que está haciendo es literal, entregándome, pues lo que yo estoy buscando, ¿va? Si vean aquí me dijo para mi perfil personal, para mi blog, entonces, pues es para mi perfil personal. Le voy a poner motivación. Entonces, ¿esto qué es lo que les va a entregar? Les va a entregar a ustedes, pues sí, con mucho texto, con muchas preguntas y todo eso, y de seguro, y vean, y yo no le dije que me lo hiciera. Aquí ya ella asumió y se está literal. En pocas palabras se va a poner a hacerlo y ahorita vamos a ver qué es lo que me va a entregar, ¿no? Bueno, me dijo que no se podía entregar. Le vuelvo a decir que me entregue obviamente el prom. ¿Me ayudas con el prom? ¿El prom qué es, chicos? ¿Recuerdan en la clase qué es lo que les mencioné? Sí, el PROM es ¿cómo puedo decirlo? Toda la información que se nos da para crear el video, ¿no? O sea, como lo que estamos viendo ahorita, básicamente.
Exacto, el prompt son las reglas que la IA o cualquier IA entiende como instrucciones y es el paso a seguir. Normalmente los prompts son en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque la mayor parte de las IAs están construidas en lenguaje, obviamente, pues sí, gringo. Entonces, aquí ya me entregó, miren, me entregó un prompt y me dice que obviamente que es de liderazgo, ¿va? Esto ustedes aquí, pues lo pueden generar en cualquier plataforma que ustedes, pues digo, lo quieran generar, pero pues que tengan ustedes esta parte de los créditos, ¿no? Yo aquí tengo otra que es Flow y lo puedo generar también aquí. También lo puedo generar en la parte TikTok y obviamente me puede salir gratis. Flow te consume créditos. Y TikTok, pues obviamente te da la oportunidad así, sin créditos utilizar. Ok, pero déjenme ver, pues según yo ya estaba aquí logueado y creo que me salí. Acá arriba. Lo que no quería era perder tiempo y vean, ya la regué. Ah, no, que está. Y vamos a mi perfil. Bueno, también para que vean, pues sí, es el como ya digo, desde la máquina, ya como creador ustedes ven un chingo de cosas. Yo primero no sabía ni qué picarle. Y en la parte de TikTok Studio, ustedes se van a ir. Digo, se lo estoy explicando nada más para como que recuerden y pues lo asocien, ¿no? Espérenme, creo que me equivoqué. Se van aquí a su perfil, más, en la parte de centro para empresas, que es, digo, yo estoy como, mi perfil es como empresa, pero pues es lo mismo, se van a donde, perdón que no se vea la pantalla tan completa, pero como me hackearon el otro día, ya se imaginarán, tuve que formatear. Entonces vamos a ver aquí en TikTok más My Business. Esta parte, chicos, ¿por qué les quiero explicar esto? Porque esto, el día, ay no, no sé el correo. Permítame, ya me llegó allá, no lo alcanzo a ver. TikTok es así, ¿eh? Tiene tanta seguridad que a veces yo digo, ¿por qué tanto me piden? Entonces, ese prompt, bueno, lo traemos desde acá, ¿no? Lo traemos desde acá y obviamente, bueno, estos son mis perfiles solamente que son de la agencia y así. Entonces, aquí tiene algo tan padre la parte de TikTok que muy pocos creadores utilizan este apartado. Y yo se los quiero compartir para que ustedes desde ahorita puedan utilizar esto, porque no solamente les genera literal videos, les puede generar pues lo que ustedes a veces dirían en otra app, probablemente a lo mejor no les pagan, no pagan o qué sé yo, pero pues gratis, yo diría, pues está bien, ¿no? Entonces, esta IA es una de las que yo utilizo y es una de las pues de verdad, o sea, está especializada para el contenido viral. Perdón, ¿eh? Está especializado para el contenido viral, porque TikTok, ¿qué es? ¿Qué es lo que les da a ustedes TikTok? No se peleen. Eh, ¿Cómo se llama Recuerden como el ecosistema que hay TikTok nos muchas redes. Lo impulsa? más viral, lo más en Exacto. tendencia. Es lo que te va a ti remontar, pero si de volada, ¿por qué? Porque TikTok su naturaleza es esa. Su naturaleza de que el contenido se vuelve tan rápido viral que ustedes a lo mejor ese video lo subieron, no sé, en Instagram y 0 vistas o 10 vistas. Y dices, tú no manches, o sea, pero si ya tuve 100,000 y acá 10, pues ¿qué pasó? Ah, pues porque son redes especializadas. Recuerden que ustedes Facebook lo van a utilizar como su motor para vender. Ahí es donde ustedes van a vender. ¿Por qué? ¿Por qué Facebook? ¿Nadie? Porque es más personal. Porque ahí ustedes ven que la gente en Facebook compra en grupos. Los grupos de cercanía, los grupos de localidad, los grupos de esa aquí en esa. Y eso genera más confianza. A la gente le da pavor a veces pagar, no sé, en una tienda en línea. O le da pavor a veces hasta ir a comprar en otro lugar o buscan también economía.
Entonces, Facebook se especializa en esa parte. Ventas directamente en la zona. Ventas directamente y más así arraigadas al tema de, pues sí, ventas ahí, que la gente es tan muy de esa que generan un chingo de grupos. Pues, ¿para qué tantos grupos? Pues para que vean ustedes que la venta, obviamente, hay no nomás está en esa, ¿eh? Ustedes buscan grupos de Chimalhuacán, grupos de, no sé, de otro lado, van a ver que es el mismo patrón. Y el mismo patrón de generar muchos grupos en la zona. ¿Para qué? Para que obviamente la gente tenga la oportunidad, no sé, un grupo de tal cosa, un grupo de ventas o qué sé yo, ¿ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Ninguna? No, No, Ok, miren, aquí no. lo único que ustedes tienen que hacer es el prom, que es este, y que es el que ya la parte de conecto es, les está dando ustedes, pero se lo está dando quirúrgicamente. Y aquí digo quirúrgicamente, que se los dé especializados. Si ustedes es más, a lo mejor, bueno, todavía esta parte anda en fase de ahí pues, de generarlo, pero si ustedes a lo mejor no se han dado cuenta de que si cuando suban una foto, ese videíto que les va a generar, o perdón, video no va a generar, esta foto que les va a generar, va a ser una foto literal personalizada de ustedes en la zona. ¿Y eso qué hace? Pues que se convierta todavía en lo que buscamos, que la gente pues vea que soy de la zona y vendo en la zona, ¿ok? Y este videito, chicos, pues aquí lo pegan, tan sencillo, pues que puede ser. Ahí empiezo obviamente ahí a decírtelo. Yo, con esto, si ustedes a lo mejor, ay, miren, acá veo que tengo 2000 créditos, qué bien. Ah, lo estoy generando sí, lo estoy generando con esto. Perdón, me salí, ¿eh? Ya te da créditos, ¿eh? No, antes no daba el tema de créditos, te daba literal así infinitos. Entonces, aquí ya empieza, pero vamos a hacer más en otro lado para que ustedes también vean, pues no nada más que en uno se puede hacer, o sea, porque la verdad a veces se tardan y pues mientras, pues nosotros le podemos picar en diferentes lugares, pero vamos a agarrar otro, ¿va? Vamos a agarrar otro de acá, que es el segundo, para que ustedes solamente vean la diferencia que cada, obviamente, red social, perdón, esta no es red social, esta es especializada de Google, el Flow es especializada directamente que es Nano Banana, vaya pues, de Google. Ustedes aquí en esta parte, ustedes sí van a seleccionar ustedes el tipo obviamente de contenido 100% recomendado para ustedes, que es 916. Y obviamente le dan el apartado de video. Y esto de integración es literal, si ustedes quieren subir una foto no sé, de ustedes, y la meten ahí, y le meten un prompt, la va a adaptar a su estilo. ¿Quieren que hagamos la prueba con uno de ustedes? ¿Quién tiene foto de perfil para hacer una prueba? ¿Se animan o no? No se peleen, o yo escojo. ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo se Tengo- Una ahí foto tengo de una foto. perfil, aquí una foto en las que ustedes tengan, no sé, a Eli le escogemos, o a Lupita, o a quién, o a Andy. Ah, no, no es Andy. A ver, man, ¿dónde estás? Vamos. ¿Quién habló? ¿Quién dijo? ¡A Refu! Refu, pero no tiene ni foto, Refu. Ahí mandé una con, ¿Dónde andas, Iván? A ver, ah, ahí ok. mandé una en el WhatsApp. Va, perfecto, miren. Este ya lo tenemos aquí, no sé ni de qué trate, ¿por qué? Porque está en inglés, pero pues en teoría es de motivación. Ustedes lo que hacen nada más, miren, aquí se descargó la foto, la pegan, la arrastran, se va a empezar a cargar, y ustedes de ahí cuando se termine de cargar, lo que van a hacer es nada más, bueno, ya se pasó aquí en el chat, ¿se ven? Ya están aquí en el chat. Ustedes aquí, ¿qué es lo que le van a decir? Ok, ya saben que la foto, se meten que la configuración sea la correcta. Yo nada más quiero que me genere un video. ¿Por qué? Porque no quiero que me consuma créditos. Creo que sí tengo créditos. Hoy tengo buenos créditos. Entonces, yo no quiero que me consuma créditos. Yo quiero que me haga obviamente una foto de 10 segundos, que me la haga, vamos a ver qué tipo de algoritmo, que es el modelo, todo creo que está bien ahí, 10, 16. El 916, chicos, es para los Reels, ¿va? Para que también ustedes ahí van aquí en esta parte. Vamos a hacerlo que lo haga un nivel, pues, vaya, padre, ¿no? Que se vea bien, no nada más
pues sí, así de, el flash te lo genera súper rápido, pero vamos a hacer lo que lo genere bien, ¿va? El video vamos acá en esta parte. Creo que hasta aquí. De Vean, más aquí. calidad el video, nos va a consumir más créditos, ¿verdad? Sí, correcto, calidad y en audio. Miren, ustedes aquí, es más, vamos a hacer primero las dos pruebas porque también, miren, va a generar un consumo de 100 créditos. 100 créditos que dicen, no manches, pues, puede ser un chingo si no tienen tantos créditos. Pero, si ustedes bajan ahí el modelo, que este es VO31 Lite, vamos a utilizar el Flash, el Fast. El Flash, fíjense, nada más utiliza 10 créditos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ella tiene la configuración. Le dan clic, nos esperamos a que empiece obviamente a configurarlo, mientras nos vamos a la otra parte de este video. ¿Por qué? Porque aquí nos pide como el que si aceptas esto, si aceptas lo otro. Miren, aquí ya nos está diciendo, nos dice en inglés, pero yo le voy a decir, es en español, para México y para Nesa. Y de ahí automáticamente la I empieza otra vez a decir, ah, sí, ok, va, español. Y ahorita ya me da el PROM, es decir, la información en español. ¿Por qué? Porque ahorita ahí le hubiéramos metido también aquí la foto, Iván. Entonces, esto ya lo está empezando a hacer. Y ustedes acá ya traen uno que ya lo está haciendo también. Y vean, aquí ya a Eli y a Iván los va a hacer ahorita, no lo sé cómo, pero basado en esta foto que me proporcionó, miren, ahí la hizo a Eli, no sé, le dio un, vean. Esta foto, este video, ¿cuánto tiempo se hizo? Dejen para cuando se las miren, para que lo vean. Vean. ¿En cuánto tiempo se hizo? Lo ven así porque obviamente está en formato 9:16. Pero por eso lo ven así. ¿Pero en cuánto tiempo lo hizo, chicos? Los 20, 30 segundos. Exacto. Entonces, me gustaría que se vieran toda la pantalla, pero no sé cómo se ve. Hasta ahí. Miren, véanlo. Eso fue con Nano Banana. Sí, pero yo no lo especialicé el prompt. Yo no lo especialicé, ¿por qué? Porque yo nada más así fue rápido. Y digo, cuando yo lo especializo, le tengo que decir, tienes que cuidar que sean, obviamente, rostros hiperrealistas. Tienes que cuidar que no se degrade esto. O sea, eso en la aplicación, obviamente ya cuando se las integré, bueno, que ya está integrado, esto lo hace de aquel lado. Aquí, miren, aquí ya pues, me está diciendo, ¿no? Y no me hizo caso, le dije, en español. En español. Aquí en pocas palabras me dijo, ¿de a dónde? No me puso región, no me puso la región, no me puso el idioma, me puso obviamente cuál era mi audiencia objetivo. Aquí me está colocando obviamente que son las excusas, los profesionales, bueno, los ejecutivos, perdón. Mi marca tampoco no me la puso porque no se la di, pero ustedes ahí obviamente conforme va pasando eso le van proporcionando información. Entonces, ¿por qué les estoy enseñando estas herramientas, chicos? Porque es algo que ustedes ya lo deben de, pues mínimo de entender, no de ser expertos. Y digo, no de ser expertos, que para eso obviamente yo les generé, pues lo que es, vaya, la parte de dónde está, por aquí lo tenía, del Conecto Es. Por ejemplo, ahorita vamos a ver qué nos dice, no sé, aquí de este lado. Ya les digo, me das para hacer un video viral. Vamos a ver qué me dice. Vamos a ver. Aquí no lo hace, ¿por qué? Porque pues todavía no lo tengo esa parte. Miren, me dio un chingo de choro, pero vamos a ver qué es lo que me dice, ¿no? Según aquí son 30 segundos. Y ustedes van a decir, es un chingo de información. Y esto es ahorita, Eli, lo que, vaya, yo ya te voy a explicar qué es lo que obviamente, o qué es lo que vas a colocar, ¿va? Entonces, aquí ya me dio a mí esta información. Entonces, ¿Estamos de acuerdo? perdón, jefe, perdón, para que no me pierda. Entonces, ya aquí, ya estando en Conectaos, me voy a ir a Centro Estratégico. Me va a dar las sugerencias y ahí estoy viendo que está seleccionando, ¿verdad? Exacto, por eso lo separa con las líneas. Y lo separa con las líneas porque aquí les está diciendo nada más que esto va a ser obviamente el paso a paso, es decir, el guión. Pero yo le estoy copiando desde acá porque aquí es obviamente donde va el título y obviamente qué tipo de música y qué formato es el que va a elegir. Por eso lo estoy seleccionando hasta ahí. Va, y eso es justamente lo que les dije. Se los voy a explicar, Eli. Iván y los demás. Ustedes vieron que yo le dije lo mismo
a las 3 sillas, ¿va? A la que obviamente ahorita ustedes tienen, le dije obviamente lo que es al Gemini, y también le dije la parte de este lado, tal cual le pegué lo que ellos me arrojaron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo utilizar? Yo puedo utilizar igual, puede ser Nano Banana, que es el Flow, si ustedes quieren. Entonces, este va a ser, aquí dice, vamos a ver de qué trata, ¿no? ¿De qué trata? Vamos a ver, un sonido, dice, el drama de los megas de mentira. Vamos a poner otra vez a Iván y a Kelly, ¿vale? ¿Te parece bien, Iván? Sí, yo creo que para que nos tome más a nosotros ponerle que respetarnos los rasgos faciales, ¿no? Ah, es que Iván, este prom ya está especializado en eso. Ah, ok, sí, perdón, cierto. Pero como Es aquí, un ejemplo, es un ejemplo. algo que también, chicos, les quería mencionar, y a lo mejor no lo han visto de esa manera, el tema del por qué, pues obviamente también se les pide las fotos, no sé qué pasaría porque ahí anda como bueno, se loca. Pero el tema del por qué obviamente se les pide las fotos es porque debe de a ustedes darles esa esencia de que el día de mañana, si le piden a ustedes un contenido, lo haga obviamente de la manera pues que ustedes solamente pues requieren. Vamos a mejorar el prompt para que salga bien acá, ¿no? Vamos a meterle bueno, primero hacemos uno y luego lo comparamos para que ustedes también vean las diferencias, ¿va? ¿Qué dice? Mostrar mi pantalla de cualquier momento. Sí. Ay, ¿por qué está haciendo? Está volviendo loca. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, Y se ve. en teoría tiene aquí la foto, ¿no la tiene? Sí, aquí. Voy a actualizar la pantalla porque no supe qué hice, puso feo. No, sigue apareciendo así. Ah, ya, aquí me salió. Ok, vamos a ver. Aquí vamos a quitarle más. Vamos a meter a Eli y a Iván y a meterle el prom, ¿va? Utilizamos la misma estructura, ¿ok? Y digo misma estructura, me refiero en el sentido que no va a cambiar nada el prom, ¿ok? Entonces, vamos Es ahora. Jelly, jefe, es Jelly. E Iván y Jelly. Bueno, fuera que me viera como Jelly. Dije Eli, que Eh, siempre las confundo, perdóname. Dijo ¿Dónde que puedo Pues aparecer? bueno, Miren, fuera que me viera como aquí ya volviendo a Jelly. TikTok, obviamente ya me dice, y me lo dejó obviamente en inglés, le valió, y es algo que ustedes también deben de entender. TikTok, pues ahora que lo absorben los gringos, se quieren cerrar mucho esa parte, entonces, tienen que ser como muy insistentes. Por eso también ahí les voy a colocar dentro de un espacio ya prompts ya especializados, o sea, ya de los que yo tengo, de los que manejo. ¿Y para qué? Para que ustedes nada más lo especialicen a su perfil o lo que ustedes obviamente le estén seleccionando. Entonces aquí ya va a empezar, pero si están viendo que está tardando muchísimo más. Ujú, sí. Miren, Sí. ya ahí, ya terminó de este lado, vamos a ver qué es lo que dice. Creo que ni tiene audio. La neta, de nada sirve que te prometan 1000 gigas y a la hora de la tarea de los chavos o de ver tu serie en la noche se te cae la señal. En esa la estabilidad de la familia. ¿Sí vieron? Sí, claro. ¿Y qué es la diferencia que quedó ustedes bien. encuentran del contenido, por ejemplo, del prompt que les entrega una de las sillas, que se las pueden encontrar en todos lados, ¿eh? Esto lo hacen todas las sillas, porque la IA obviamente está diseñada para recibir instrucciones y darte, pues sí, cómo obviamente hacer algo más fácil. Entonces, ¿qué me pueden decir al respecto de ahorita? Yo no le hice nada, y digo, no le hice nada. Lo único detalle que yo sí les puedo decir que veo, que ustedes vieron como detallito que puede tener. A ver, véanlo de nuevo. Ay, ¿qué hice? Oiga, jefe, todo eso es por medio de la computadora, por medio del teléfono, ¿no? ¿Verdad? No. Por medio también se puede el teléfono. Seguro. Seguro, pero tú estás acostumbrado a utilizar tus apps que venden, que tienen ahí publicidad. Tú lo puedes hacer. Entonces, miren, la diferencia que yo aquí les puedo decir. La neta, de nada sirve que te Bien, prometan 1000 ¿cómo gigas y a avienta el la hora de la teléfono? tarea de Ah, los bueno, un chavos o de ver Wi-Fi. tu serie en la noche se te cae la señal. En esa la estabilidad de la familia. Eso es lo único que yo veo, que avienta como un Wi-Fi. Pero si ven cómo obviamente lo hace no voy a decir perfecto, pero ustedes ven como si fuera, obviamente no es Jelly, pero tomó como base la imagen que ustedes ven aquí, le puso el logo. Entonces,
esto es justamente lo que yo, pues, no sé, vamos si quieren hacer la imagen de Eli, ¿no? Bueno, aquí de Eli van a ver cómo saben, para que ustedes también vean el por qué obviamente se los pido. Vamos a tomar como base la imagen, que es de Iván y Yeli, ¿va? ¿Sí vieron cómo lo hice? Chicos, porque el celular también se puede, ¿eh? A ver, otra vez. Miren, En el de Conecta aquí- Voz le dio clic en. en Conecta OS obviamente nada más le van a pedir ustedes lo que quieran. Lo que quieran es, si ustedes quieren hacer un contenido viral que lleve tal palabra, que lleve esto, se lo piden y se los va a dar. No sé, vamos a hacerlo igual de nuevo. No sé, mira, que le estoy comentando, y la retro que te comparto, Iván, es justamente esa. O sea, sí llama la atención. No te penalizan porque, Iván, porque no rebasa el minuto. Ahorita, es justamente también algo que les iba a decir. Porque escuché que mencionaste, si lo llevo a TikTok, me pueden penalizar. Existe una ley que defiende el tema de, pues tú, si eres creador, independientemente no tengas un chingo de videos, si no seas viral, tú eres creador, porque tú hiciste tu propio video, independientemente como lo hubieras hecho. Si lo hiciste nada más poniéndole ahí unas letritas, tú lo hiciste, tú eres creador. Y esa ley te defiende que obviamente no puedes, tú más bien te defiende. Si te excedes, si no te excedes del minuto, tú no puedes ser penalizado, y no puedes ser penalizado, me refiero con una sanción mayor. Sí, si la canción definitivamente tiene derecho de autor para que nadie la pueda utilizar, pues obviamente no la vas a poder utilizar. Pero si no es de los que tiene derecho de autor, bueno, que sí tiene derecho de autor, pero no al que definitivamente no la pueden utilizar, pues obviamente sí te van a decir algo. Entonces, mire, ya vamos a hacer. Si quieres tú cómo comprobarlo, Iván, al subir, bueno, si quieres ahorita también hacemos un cáliz, al subirte un video a YouTube o TikTok, en la parte de abajo ahí te dice que si lo puedes tú obviamente verificar antes. Yo aquí sí te diría, te lo van a sancionar. ¿Por qué? Porque tienes la marca. Y tienes una marca que tú no tienes el derecho, por así decirlo, de promocionarla, y menos con una canción que no tienen, pues sí, alianzas. Tú puedes ganar tu contenido, pero de esa manera estás tú, sí, estás como quien dice aquí, mira, vendiendo. Y eso no funciona. Hazlo más orgánico, Iván. Yo lo hubiera hecho, le hubiera metido que me haga un video la IA y que hubiera andado caminando, qué sé yo, no sé, en fondo medio oscuro ahí, y la canción que saliera. Y que le llegara yo ofreciendo ya después a un cliente y sonriera yo. Digo, yo lo hubiera hecho así. Y eso sí lo puedes hacer tú. El subir la canción y el que tú estés como vendiendo el producto, pero de manera natural. No como, no, pues no, Iván, mira lo que me salió con lo que me hizo. ¿Por qué? Porque no le metí promo. Pero vean lo que es. Nada que ver, ¿eh? Pero vean lo que hizo. Entonces, pues creo que con eso, chicos, yo lo que les puedo decir, no es complicado. No es difícil y lo pueden hacer paso a paso, ¿sí? Y ahora vamos a subir el video. ¿Dudas hasta aquí? Entonces sería, Sí. Díganme. Ahí hay una como regla, por lo que estoy entendiendo, que TikTok, cuánto tiempo, qué no tengo que hacer en TikTok, porque si no me lo van a sancionar o me van a bloquear, como la marca, el número telefónico y algún tipo de canciones, que son un buen de cosas. Por eso, Eli, la aplicación te da literal lo que tienes que hacer. Si tú le dices a la aplicación, ¿me ayudas por favor a generar un videíto para promocionar mi producto? Si tú le dices Total Play, ella te lo va a mencionar de una manera y te va a generar un prompt de una manera que no sea penalizado. Ya, A ver ok, si me sí. expliqué. No, pues sí, está perfecto. Por eso es la importancia de utilizar Conecta Voz, ¿no? Porque se va enfocado a nuestro, ¿A pues ustedes? sí, a nuestras ventas, a nuestro tipo de ventas. Y va Sí, a a evitar ustedes. sanciones y todas esas cosas. Sí, definitivamente. Y si tú obviamente dices, ay, no, pues no manchen, pues sí me sanciono. A ver, Eli, vamos a ver qué fue lo que pasó. Si obviamente tú fuiste
y ese prompt te lo llevaste a un lugar para hacer un video, pero tú ahí en ese inter le modificaste una sola línea. Miren, les voy a decir lo que una sola línea puede generar un cambio completamente. Este prompt tiene algo que se le conoce como formato daily y otro formato. ¿Dónde están los prompts? Los generé en Gemini, ¿verdad? Ah, no es cierto, los generé en mi propia IA. Aquí. No, no lo trae aquí. ¿Por qué? Porque nos lo da en español, pero nos da muy explícito, nos da casi paso 1, paso 2, paso 3. Y está recalcando, por ejemplo, logos y todo eso. Todo eso hace que la IA aún todavía más lo entienda. Pero en los prompts que también aquí les da para una foto, por ejemplo, vamos a pedir una foto. Vamos a tomar como base Iván, ¿va? ¿Me ayudas? Ay, a ver si no la lleva a entender que, bueno, no, ya sabe. Una foto. Dice me ayudas. Ayudas para generar para una publicación. Aquí ustedes solamente le dejan chambear y les va a dar un prompt que ustedes lo van a acompañar. Esto ya debería generar la foto, pero es el grandísimo error ahí que traigo del que no la genera. Ahorita ustedes mientras lo pueden generar desde un otro lado, pero ahí les debe de dar la foto, ¿va? Ustedes se van acá, agregan nuevamente, perdón, es que yo tengo miopía y luego a veces ni veo y a veces sí veo, entonces por eso tengo que estar así en los zooms. Agregamos la foto aquí, que en el celular es igual, ¿eh? En el celular Gemini funciona perfecto. Yo lo amo a Gemini y más ay, no, nunca les enseñé con ChatGPT. ChatGPT en las fotos, guau, ¿eh? Yo ahí lo amo a GPT. Ahorita lo hacemos también para que vean. Bueno, lo hacemos a la par. Ahorita no se termina de subir. Ay, es que es video, ¿verdad? No, pues no, con Iván, no, con la otra. ¿Dónde está? ¿Dónde está con Jelly? Oh, tienen que seleccionar esta parte, ¿eh? Generar imagen. Seleccionan imagen de muestra. Y nos vamos con la fotito, que la fotito, ¿cuál era? ¿Este es video o foto? A ver, no sé si esta es su foto. No, no es foto. Bueno, la vuelvo a descargar, que se al Yo creo cabo. que era la... Es que como hice varios, acuérdate que lo estuve descargando. Y como ahorita traigo todo perdido, subo. Es Alexa, no se calla. La programé que no parara hasta lo que no me pusiera a hacer las cosas y cuál no se calla. A ver, vamos entonces a continuar con esta, pero vamos a hacer también de este lado, ¿va? Vamos a tomar un nuevo chat porque luego me pierdo. Igual lo mismo, ¿eh? Agregar foto. Agregan. Pegan el prompt que les convirtió a mente. Y empiezan. Vean cuánto tiempo se tarda una y la otra. Son rudas para esto. Pero pues más GPT. Bueno, ahorita va a funcionar más la parte del Gemini porque la versión que tengo. No, me equivoqué, va a terminar primero ChatGPT. Ahorita van a ver la calidad, miren. Jelly, idéntica. Iván, pues le quitó obviamente el cubrebocas, pero pues Iván, si le pusiera el cubrebocas, yo diría que sí es el mismo. Y de este lado, terminando. Y si vieron que obviamente cómo asocia todo acá atrás, ¿por qué? ¿Por qué creen? Vean, si ya checaron que GPT para las fotos es un máster. La diferencia es enorme. Entonces, por eso es de que esta clase, esta sesión, dije, les voy a enseñar ya algo vivo. Sé que obviamente van a decir, no manches, no sé qué le picó acá. Para todo esto, allá de aquel lado ya les entrega lo que ustedes deben de hacer y también les debe de entregar, sí, la imagen que todavía obviamente está ahí construyendo, pero les da literal las herramientas para que ustedes solamente ya puedan empezar a publicar. Entonces, ahora vamos a publicar alguno de los videos. ¿Cuál video quieren que publiquemos? ¿De Flow o
Digo, lo voy a publicar en YouTube, que es donde no me traen tan encima de mí. A ver, ¿cuál publicamos? ¿Este? ¿Les parece bien? ¿Sí me escuchan o no? Sí, Sí, ese. Sí, ¿verdad? entonces, Gemini, a diferencia de GPT, ¿cuál es el fuerte de Gemini? Gemini es como el que te va a llevar de la mano y te va a decir, no, esto, no lo otro. Y esto, GPT es más rígido en el no, por esto, por esto, por esto. No, es más escuelita, más de que te dé la clase, vaya, como debe de ser. GPT ya se convirtió en el tema de que es tan de esos de que, a ver, si tú lo quieres hacer así, hazlo, pero eso no es así. Y te dice las cosas de verdad súper bien. Pero sí, y esto no se los he dicho, a la IA de este lado yo ya la tengo programada para que no entre en el tema de una alucinación. ¿Sí saben qué es una alucinación? No. Bueno, me imagino que está hablando en términos. No, Que se es a proyecte nivel más de general, lo ¿eh? dicho, ¿no? Es a nivel general. Esto aplica a O nivel sea, general. ¿Mande? así como dice el nombre, ¿no? Que se alucine. Exacto. Se alucina, se emociona. Y es que se emociona como es algo padre que le estás pidiendo tú, y cuando tú respondes también, wow, súper padre, esto, lo otro, de inmediato se alucina, y el alucinarse la hace a que te esté haciendo empático contigo, y por no decirte que no es así, o sea que estás cometiendo un error, ella te sigue el juego. Y ya cuando menos pensaste, ya literal, pues ya te dijo mentiras, nada más lo que, ay, no, no me voy a hacer muy claro, pero lo iba a subir a YouTube, ¿verdad? Ahora sí se va Entonces, cargando sobre lo que va aprendiendo. esta sí, y las otras, de verdad, o sea, créanme en lo que yo, o sea, se los voy a decir con esas palabras, yo me he topado así en el sentido de que las tengo que mandar a la chingada. ¿Por qué? Porque no rompes eso, o sea, te siguen diciendo, no, esto es, no, esto es, y luego tú les preguntas algo y te contestan otra cosa y dices, ¿tú qué pedo? O sea, ¿qué onda? Y digo, ¿qué pedo? En el sentido de que nada que ver con lo que te están contestando. Yo tuve un escenario en un momento donde tuvo que intervenir literal la gente de Google con Gemini y cortar el chat, y después se comunicó soporte conmigo y la IA ya no sabía ni de qué le estaba hablando, y cortaron mi chat. ¿Por qué? Porque se alucinó demasiado y me soltó información que obviamente pues su protocolo de ellos no es soltarte todo. Entonces, ahí para que vayan sabiendo, ¿no? Vamos a subirlo. Este es el paso de cómo se debe subir también un video de este lado vaya, en YouTube. Y también es algo, sí, se los voy a mencionar porque es parte para que ustedes también lo entiendan, ¿ok? Y no sé cuál pinche video era. Si era este. A ver, vamos a abrirlo primero. Porque primero tienen que, no sé, es una imagen. ¿Dónde está? Esta era, ¿verdad? Descargar. Vamos a descargarlo en 4K. Que bueno, yo no sé para qué tanto en 4K. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Este video que nos pasó, bueno, que nos generó para que nos dé bueno, ya nos lo dio de este lado, ¿no? Pero yo lo quiero hacer todavía más pro. Va a tardar mucho, no hubiera seleccionado 4K. Mejor lo voy a descargar en otra. ¿Por qué lo descargué en 4K? La verdad, ni sé, porque va a ser para Short. Para Short o sea, lo recomendable ahí es, ahí lo está publicando. Para Short más recomendable son 720 o 1080, ¿va? Entonces, ¿por qué ahorita le estoy comentando también esto, chicos? Porque esto que sigue al publicarlo es lo que hace que ustedes lleguen a cometer varios errores. Errores como agregar un texto de más, errores como colocar su número directamente en la publicación. Sí, en algunas redes sociales lo pueden colocar, pero en algunas redes sociales, como lo es en YouTube, perdón, en Google, para eso tienen los botones. Entonces, ustedes deben de tener mucho cuidado. Sí lo pueden agregar, no digo que no, pero si ustedes, no sé, el número lo están ligando a algo o están colocando ahí una liga toda rara, no le van a dar alcance. O si ustedes dentro del mismo video le ponen una liga, no les va a dar el alcance. Y el alcance a que me refiero es que no los va a dejar que ustedes se posicionen, ¿va? Entonces, pensé que iba a ser rápido. Bueno, ya lo descargó. ¿Qué es lo que hago yo aquí? ¿Y qué es lo que también ustedes deben de tener claro? Estos son tips que en internet nadie se los dice.
pero que la IA que ahí de este lado que ustedes ya traen, justamente es lo que es como lo hace. Primero inspecciona, primero ve, primero analiza y después les da lo que obviamente debe ser. Aquí lo que le voy a decir es yo, ¿me ayudas a analizar el video y darme el mejor prompt para subirlo a YouTube? Pero no va a ser prompt, va a ser el copywriting, que es la descripción, ¿va? Que estoy diciendo que genere contenido, pero no es así. Nada más va a hacerlo de esa manera. ¿Qué dice? Un reconocido. No sé. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hace, chicos? Lo único que les va a dar es justamente esto, Eli, que les dije, sí, se los voy obviamente a proporcionar y sí les voy a dar esta sesión. Esas sesiones de las que yo doy normalmente ya casi hasta el final, pero yo dije, no manches, o sea, digo, ahorita ustedes ya necesitan generar, pero también necesitan aprender más cosas. Así, a ustedes ya les di las bases, pero también ya les di herramientas que se los puedo, bueno, si ustedes se ponen a investigar, nadie se las va a dar tan fácil. Siempre lo que van a hacer es de engancharlos para que lo sigan, para que esto, para que lo otro. Obviamente yo subo este contenido también, como les dije, para temas educativos. ¿Y por qué? Porque el día de mañana, pues ando buscando también ahí el tener una certificación. Ya se descargó el video. Lo otro que sigue es el video, ustedes lo tienen que nombrar de acuerdo a lo que trate, obviamente, el video. El video trata, aquí le está diciendo que es, no les dé el nombre del video. No, no del nombre del video, vamos a ver, no del nombre. Pero ustedes, por ejemplo, le pueden poner esto. Ah, no, es el título que está. Este es el título que lo pueden ustedes utilizar. ¿Dónde está? Vamos a subirlo, ¿ah? A lo mejor se van a decir, ¿para qué nos dice tantas cosas, chicos? De verdad, créanme lo que esto, de verdad, el día de mañana los va a llegar, les va a ayudar muchísimo. Y me equivoqué porque no lo cambié el nombre. ¿Va? Entonces vamos a borrarlo. Eliminar. Eliminar, eliminar. Vamos a subirlo otra vez. Vamos a renombrar. Bueno, aquí está el tema de cambiar nombre. ¿Dónde está? Cambiar nombre. Le quita nuevamente estos. Los emoticons también funcionan, ¿no? No crean que está tan cerrado el tema de YouTube, sí, pero aquí más bien Windows sí te deja, no te deja modificar, pero en YouTube puedes subir cualquier video que tenga emoticons y todo eso. Y emoticons me refiero en sus títulos, en sus nombres de videos. Aquí es el título, miren, vamos a irnos paso a paso, porque este es lo que ustedes solamente deben de entender. En Facebook no hay un apartado para que le pongan título. Bueno, no estoy en Facebook, ¿verdad? Y por eso obviamente les da a ustedes, este también se los da ya especializados, ¿eh? Especializado en qué es lo que deben ustedes de sumar. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a generar que lo que diga con lo que está aquí es obviamente lo que se me olvidó algo, pero eso ahorita no va a contar, que es la parte de la miniatura, ¿va? Nada más se recuerdan esa parte. Aquí obviamente yo tengo un sistema que obviamente me calcula el score. El score es la puntuación hasta dónde se puede llegar. Aquí obviamente me lo está colocando a 50. Se llama VidaIQ, que ustedes obviamente también ahí lo quieren anotar para en algún momento que llegaran a utilizarlo. Y copian esta otra parte que es la descripción. La descripción trae una palabra clave. La palabra clave que ustedes ven acá, ¿cuál creen que sea la palabra clave? Que ven en el título y que ven obviamente en la descripción. ¿Cuál creen? ¿No se han dado cuenta? ¿Nadie? ¿Podría ser Nesa? Exacto, Nesa. Nesa es la palabra clave. Nesa es la palabra clave, ¿por qué? Porque está en las primeras dos líneas. ¿Dónde está Nesa? Aquí está en la primera dos líneas y la palabra clave está en el título. ¿Va? Entonces, ese es el segundo requisito para que ustedes lo vayan a subir. Y el otro requisito es que ustedes deben de tener las palabras claves, que no me las dio, le valió gorro. Ah, no, aquí están. Estas son las palabras claves. Y estas palabras claves son las que ustedes deben de colocar en la parte, aquí en el celular, en la máquina se ve de esa manera, pero deben de cubrir esta parte de que el video obviamente es modificado, es decir, por la IA,
Si no es modificado en el sentido que está modificando, vaya, a una persona, sin temas lo pueden dejar así. Y es donde debe de ir aquí en este apartado. Etiquetas. ¿Qué garantiza con esto? Que todas las personas, obviamente, que buscan que buscan internet, que buscan bla, 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 se los va a presentar. Entonces, siguiente, aquí les pido obviamente los subtítulos. Bueno, perdón, un video relacionado, le vamos a poner el último video. Y los subtítulos se los pueden generar automáticos. Si no se los genera automático, error. ¿Por qué? Porque normalmente los videos deben de llevar subtítulos. ¿Para qué? Para que los puedan traducir. Y esta traducción el día de mañana, un gringo lo puede escuchar, su video, que está en español, en inglés. Aunque ustedes no lo hubieran hablado en inglés, ¿va? El truco que a veces suele pasar, cuando ustedes le vuelven a dar editar, ya aparece el texto, pero todavía no lo indexa el tema de la parte aquí de YouTube. Indexar es que todavía no coloca todos esos metadatos, y metadatos me refiero a las etiquetas, a lo que obviamente el video dice y a lo que el video también ve, porque esos son 3 requisitos. Lo que se dice, es decir, se habla, que es la transcripción, lo que se ve visualmente y lo que obviamente ustedes tienen en el, pues sí, en el copy, en el título y en la descripción, ¿va? Y le dan siguiente, yo lo voy a subir al instante, o sea, yo normalmente siempre lo publico antes, lo dejo oculto y lo subo, y esa es la manera en la que ustedes lo deben de subir su contenido. Y ahorita pues el contenido empieza, se subió privado, no sé por qué, lo voy a poner público. Y eso ahorita automáticamente empieza ahí a agarrar el trafiquillo. Regla para que esto funcione, abran el video en su celular, yo lo voy a abrir aquí obviamente. Abran el video en su celular. Es una regla que es un tip. La neta, de nada sirve que te prometan 1000 gigas si a la hora de la tarea de los chavos o de ver tu serie en la noche se te cae la señal. En esa la estabilidad. Le dan Dios te dice hoy, me gusta. te voy a honrar delante de los que se burlaron de ti. Perdón, pero me moví. Dios te dice hoy, y ya mejor me voy a salir, te voy porque si no, no puedo salir. Pero ahí, ¿qué es lo que deben de hacer? Ustedes le deben de dar un like, ustedes, no alguien más. Esperan a que termine obviamente el video. Cuando termine le dan pues sí, el compartir o dejan un comentario, pero no lo hagan en automático. ¿Por qué, chicos? Porque cuando ustedes automáticamente le pican no, se abren el video y en chinga le dan el like. ¿Qué creen que el algoritmo de inmediato identifica? Se puede decir que no, como que no fue interesante porque no vio que se vio todos los minutos. Sí, pero otra cosa también. ¿Qué creen? Cuando ustedes mismos están subiendo su propio video y ustedes mismos se entran y le dan like y no lo terminan de ver, ¿qué creen que le está diciendo? ¿Qué le quieren que le está diciendo a la IA? Bueno, más bien, sí, al algoritmo, que es la IA también. Ya para terminar. Le están diciendo, ¿saben qué? Lo más importante que ustedes siempre deben de tener. No vean y no revean y no otra vez vuelvan a ver el video porque está bien bonito y ahí lo estoy viendo yo. Sí, está bien bonito, pero no lo veas. ¿Por qué? Porque encapsulas ahí el tema de que no lo dejas salir. Es tu video y tú mismo lo estás encerrando nada más ahí en ti. Sí, lo debes de ver, le debes de dar like, pero olvídalo, suéltalo y olvídalo y no lo veas después de unas 24 horas. Pero no te metas de inmediato a estarlo viendo y viendo. ¿Por qué? Porque ahí al algoritmo también le dices, con que tú me quieres aplicarle el tema de para generar más vistas. Entonces, órale, te encapsulo. Entonces, esto es un hack también, que espero estén anotando notas. Y si no, de todas formas, ya voy a subir así los videos, de verdad, una disculpa también ahí. ¿Por qué? Porque me he tardado también porque no saben cómo ando. Entonces, pues chicos, no sé, a lo mejor esta clase se les hizo muy probablemente aburrida. Pero el día de mañana, créanmelo, cuando se metan a verla y la vean, y me pregunten, porque eso yo lo que les digo, pregúntenme. Yo a él el otro día le decía, y no sé si lo puedo decir él cuando te dije, yo encantado de que seas así. Esa parte del que sea insistente, del que esté preguntando, yo no lo veo mal. Al contrario, yo creo que ahí es donde entra la parte que, digo, también Mirna es de esas personas que está pregunte, es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque si ustedes lo ven en la manera en la que así van a aprender, yo prefiero aprender así a no aprender. Porque a veces no pregunta uno y pues el día de mañana ya se les olvida lo que iban a preguntar.
Entonces, no sé si tengan algún comentario. Hablando de preguntas, jefe, yo le quería preguntar, o sea, ya nos dijo que nos podemos apoyar con la aplicación, ¿vale? Pero yo quisiera que con sus palabras me dijera, por ejemplo, en cuanto a un video o una foto, bueno, una imagen, al generarla, ¿cómo puedo yo promocionar a Total Play? Ok. Y El tema que diga ahí de la Total Play. El tema de la Ajá. imagen, justamente ahí, Mirna, qué bien que tocas el tema también. Ahorita se los mencioné, no como del todo, pero lo que estoy teniendo ahorita como problema es, yo obviamente, pues tengo mis antivirus, cuando estoy generando contenido, pues obviamente hace salida y entrada, porque al mismo tiempo llegan aquí y salen. Entonces ahí me detectó como si yo estuviera generando, obviamente, pues sí, spam, y me bloquearon. Entonces, tengo que obviamente mandarles vaya, machotes de código donde no estaba haciendo nada malo. O sea, yo literal hasta estoy con ustedes Google, pues sí, en la parte de desarrollador. O sea, ¿cómo puede ser posible que me estén? Son totalmente empresas diferentes, vaya, ¿no? Pero literal eso fue lo que pasó. Y como yo no tengo otra máquina para ponerme a programa, por eso también a veces me he tardado en el tema de lograr el que ya salga ese pinche apartadito, que es justo lo que yo quiero, porque esas imágenes que les va a dar es lo que va a hacer que ustedes ya empiecen a subir. Pero Mirna, la receta está en aquí. Probablemente no te genere toda la imagen, pero ya te genera el prompt. El prompt que tú, si descargas Gemini gratis, no te va a hacer la imagen nuevamente como la calidad, o bueno, sí te lo genera el tema de, vaya, GPT también gratis, te lo genera también con esa misma calidad. Háganla. Ahorita no les expliqué el tema de la imagen, ¿por qué? Porque justamente, pues no lo genera todavía, pero allí esta aplicación, o sea, que les hice esta aplicación, aquí ya les debería de, así como aparece esta imagen, debería darme la imagen, y vean lo que le digo, dame la imagen, y vean ahorita pues sí, literal, le va a valer gorro y me va a entregar otra vez el mismo prompt. Entonces, ya está, o sea, esta aplicación debería estar funcionando en el sentido de que aquí les dé esa imagen y en este apartado, aquí ustedes van, este apartado deben ustedes subir esa imagen, vaya, no sé, creo que sí van o no, creo que es esta, ¿no? Aquí ustedes deben de subirla y ustedes al seleccionar, aquí les va a mostrar un buen de modelos, y modelos me refiero a de caricatura, de una chica guapa, pero en ustedes. Y esto también aquí se los debe de generar. Pero vean qué contenido me dio. Nada que ver. Ah, bueno, sí subí la de Iván. Sí, si no me equivoco, ¿no? Nada que ver con lo que obviamente pues yo le estoy pidiendo. ¿Y dónde está el botón para descargar? ¿Quién sabe? Entonces, esto, Mirna, denme un chance y es más, yo les hago el video, vaya, cuando ya esté terminado, que esto es lo que les va a hacer. Digo, vuelvo a repetir, esto ustedes se lo pueden llevar hacia acá, esto lo pueden llevar ustedes hacia acá, todo este contenido, todo este machote, no, perdón, es aquí nada más, el prom, hasta aquí les dicen, miren, prom, eso ustedes se lo llevan a cualquiera de estas y estas les va a hacer, obviamente, el contenido que debe de ser de aquel lado. Yo aquí obviamente le selecciono en la imagen, ay, perdóname, y le selecciono la imagen de referencia. La imagen de referencia que, si ustedes no les suben una imagen de referencia, ¿quién sabe qué les va a generar? Es un video. Y digo, ¿quién sabe qué les va a generar? ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que ustedes solamente le generen, como no está programada para eso, pues no sé qué les va a generar. Digo, aquí, en por allá sí les va a generar lo que es. Y aquí les puede generar algo bien, pero no, no al 100%, por así decirlo, de Nesto, qué sé yo. Pero, o sea, a lo que me refiero es, por ejemplo, digamos, olvidémonos de las aplicaciones y todo eso. Digamos que quisiera generar una imagen manual, ya sabe, texto y todo eso, manual. Como, por ejemplo, basándome en lo de Iván, que decía que por eso lo puedo bloquear donde dice Total Play. ¿Cómo es que puedo promocionar a Total Play sin poner nada de Total Play? O sea, en la aplicación. En la aplicación, Mirna, esta está diseñada para que te dé justamente eso sin que se vea que tú estás infringiendo una política de derechos de autor o estás utilizando la marca sin permiso. Esta aplicación,
esta aplicación les conoce como evita el tema de clowns, algo así, no me acuerdo la palabra correcta, pero evita el tema de que la foto, la IA identificar como contenido que está utilizando una marca que no tienes permiso. Si te checas aquí, mira, ¿dónde te voy a decir uno de esos? En el Aquí modem también. en esta, si ustedes ven, y ahí van, ¿le puso la marca? No. ¿Sí se la puso? ¿No se dan cuenta aquí? Sí dice Total Se Play, ve, pero no del todo, ajá, Y se ve también muy, aquí. Y también aquí los números. Ajá, y la gente ya la identifica, ¿no? Está al revés al final de cuentas. Exacto, ese es el punto. Que de ese lado yo el prompt se lo programé para que eso automáticamente la gente lo asocie con Total Play, aunque no es Total Play. Digo, no es que no sea Total Play, sino que no está poniendo la marca como tal. En algunas sí se las va a poner, que ustedes van a decir, sí, me puso Total Play. No es Total Play. Ve lo más meticuloso y un triangulito y un color más bajito hace que el propio algoritmo literal programó para que el otro algoritmo no literal reconociera que es contenido de derechos, obviamente, de autor. ¿Ok? entonces es aconsejable que evitamos poner a marca en las fotos y en videos, Sí, súper totalmente. importante. Bueno, Súper pero ahorita la importante. idea es que usemos ConnectAOS, ¿verdad? Porque ya nos tiene que Sí. dar como que el prompt, si estoy usando Ándale, bien el sí, término. exactamente. Y perdón, voy a utilizar esta palabra. A huevo ya les debe de dar un prompt especializado de su zona. Ajá, Y entonces lo que tenemos que especializado, hacer es ahorita por ya de ya, es usar el prompt que nos da ConnectAOS porque ya está diseñado. concretado, Ujú, específico en lo que nosotros vendemos. Y ya nada más exacto. pegamos y copiamos ahorita en las otras Gemini aplicaciones que nos vamos exactamente. a hacerlo. Ok. Exacto. Y así ya con eso ustedes ya de volada empiezan. ¿Por qué? Porque los prompts que obviamente, vaya, se diseñaron también, aunque ustedes ven machote más largo, pero están diseñados para que cualquier día los lea tal cual y les entregue el contenido que pues, ustedes solamente están buscando. Entonces, si no tienen alguna otra duda, los demás no sé qué opinan, porque yo nada más ahí escucho a Sí tengo otra Mirna. duda. Órale, dime, Iván. Eh, lo que era lo de YouTube cuando subimos el video, entonces le damos like, Ajá. ya no lo vemos, 24 horas, ya después sí. Pero recuerden, el proceso es, lo suben. Previamente deben de poner ustedes el título, el nombre lo deben de cambiar del archivo, la descripción debe de ir ligada, primera palabra entre las tres, primera palabra clave en las dos líneas, el hashtag y en las etiquetas. Lo suben, subtítulos. Después de eso, si ustedes ya tienen varia audiencia para que el algoritmo, si es un video de 3 minutos, si es un video de 1 minuto, lo lea bien, es decir, lo entienda bien y lo transcriba bien, espérense de 1 a 2 horas o 1 hora. Después de eso, ya lo ponen en oculto. Después de eso, ustedes ya lo suben. Al subirlo ustedes, obviamente, ya la dejan que trabaje, pero antes de eso, lo abren y obviamente le empiezan a ver. Cuando vaya a terminar unos 2, 3 segundos, le pican el me gusta, los dejan un comentario muy importante, un comentario de llamada a la acción. ¿Cuál comentario de llamada a la acción? Los invito a ver, no sé, un saludo, déjenme un comentario, qué opinan, bla, bla, bla. A YouTube siempre le va a gustar el tema de que interactúes con la audiencia. Siempre una pregunta, en automático lo ponen una etiqueta que dice, mira, él está preguntando algo. Colócalo para que si le contestan en chinga, obviamente, entremos a ver qué le están preguntando, para así posicionar más, ¿va? Entonces, estos tips ahorita es rápido y a lo mejor creo que se están llevando algo que ya les va a servir, pero ¿cuántas clases son? 6. Faltan 3 todavía más. Entonces, a él me decía, ay jefe, voy va rápido. No voy rápido. Y ahí esto es lo que yo busco con ustedes. A lo mejor hoy me estoy pasando de lanza, que nos pasamos de tiempo, pero yo lo consideré que era necesario. ¿Por qué? Porque de verdad, si esto ustedes, no sé, ahorita el que me dijo, Iván también que me dijo, no me lo hubieran preguntado, ustedes se van con esa duda y hasta la otra clase, quién sabe si recuerden. Y ya perdieron días. ¿Va? Entonces, si por mí o ustedes no queda algo más, lo que les diría, pues ya es tarde, ya vamos a dormir. No se crean, ¿verdad? No, muchas gracias, chicos. A lo mejor hoy no fue como lo esperaban, pero
para la siguiente clase o las dudas que ahorita ya se llevaron, sé que me las van a estar preguntando porque la aplicación ya les va a dar más cosas que sé que les van a ayudar, pero píquenle. Yo le decía a Mirna y Eli, truénlenla, háganla, que definitivamente, pues, por así decirlo, deje de funcionar. Así yo voy a detectar qué es lo que ustedes requieran. Y dígame, jefe, no le entiendo. Jefe, mire, quiero esto, que me lo haga sin problemas. Aquí lo que busco es que ustedes solamente les ayude allá afuera para que ustedes den resultados. Si no, no va a servir. El que sea algo bonito y que no sea funcional, no sirve. Entonces, yo me adapto a sus necesidades en el tiempo, obviamente, que mis servicios van a estar por ustedes, pero también ayúdenme, ¿va? Por favor. Entonces, pues muchas gracias, chicos, y nos vemos hasta la próxima, ¿va? Buenas Se noches. cuidan, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye, Buenas noches. bye, bye.